Debate Semanal. Cuando hablamos de la historia de Huaraz, no podemos dejar de mencionar una gesta por la reivindicación de los derechos del campesino, una rebelión que fue liderada por Pedro Pablo Atusparia Ángeles. Es el primer luchador social de la historia republicana del Perú. Él defendió al indio, defendió al campesino, defendió los derechos. Sobre el nacimiento de Pedro Pablo Atusparia, una de las versiones más conocidas señala que fue producto de una relación entre María Maiki, empleada del hogar, y un alemán de apellido Sender. Buscando evitar la divulgación de este hecho, el pequeño Pedro Pablo fue entregado a doña María Ángeles y don Cayetano Atusparia, naturales de Marián, quienes lo adoptaron legalmente. En este terreno habría vivido Pedro Pablo Atusparia junto a sus padres adoptivos. Ya cuando se casó muy joven con Fernanda Yauri, vivió también junto a sus hijos Manuel, Visitación, Flora y Margarita. Se cuenta que Atusparia tuvo un padrino tintorero que le enseñó a teñir con productos naturales, lo que le permitió ganarse el reconocimiento de toda la población por sus habilidades con el tinte. La tintorería era una función que ahora ya no existe, pero en esos tiempos era muy valorada porque se trataba de pintar como lanas para los vestidos, ¿no? Entonces, quien ejercía esa labor tenía pues un papel importante en la comunidad, ya que se requerían buenas telas bien pintadas, que no despinten en las lavadas, etc. Y ahí se hizo una gran fama como tintorero, de modo que le decían maestro tintorero. Atusparia no sabía leer ni escribir. Esta información se sustenta por el hallazgo de algunos documentos de 1880 que es firmado por otra persona mencionando a ruego de Atusparia. Pero en ese tiempo la educación secundaria estaba limitada y era imposible pues que gente del campo o de escasos recursos pueda hacer la educación. Fue uno de los bisnietos de Atusparia quien nos invitó a recorrer lo que planea ser el Museo de Pedro Pablo Atusparia, del que ya existen algunos hallazgos. Gracias a don Gumersindo García, uno de los bisnietos de Pedro Pablo Atusparia, hemos llegado a este museo temporal. El proyecto es que sea un museo integral. Don Gumersindo, este es el Museo Temporal de Pedro Pablo Atusparia. Así es. Esta es la casa de Pedro Pablo Atusparia, donde he nacido y he crecido. Hemos tratado de recopilar en ruinas. Este es el cuadro sentado sillón prefectural, pintado por el pintor José Guillén. Acá está su hijo, el único hijo varón, Manuel Seferino, con el profesor Santiago Manguilla Chauca. Esas son sus pertenencias, algunas pertenencias que hemos tratado de recopilar. Estos son reservistas de Rangraguirca en apoyo a Pedro Pablo. Este museo se ubicaría en el centro poblado de Marián, dentro de un amplio y hermoso complejo recreacional. En el mismo lugar, en la Plaza de Armas, se muestra imponente la estatua de Pedro Pablo Atusparia, que fue esculpida por el artista Godofredo Segarra. Yo me siento muy orgulloso, como le dicen antes, ¿no? Porque la talla de Atusparia muy pocos no alcanzarán ni alcanzarán. Gracias a las personas que elogian a ustedes, como ustedes vienen, averiguan cómo ha sido, dónde ha sido. Una de las calles tradicionales de Marián lleva el nombre de Atusparia. Esta es una de las calles del centro poblado de Marián. Por estas calles, Pedro Pablo Atusparia habría disfrutado de su niñez y adolescencia. Pero no solo eso, también miles de campesinos se trasladaron por este lugar a la ciudad de Huaraz para la sublevación de 1885.
Desde muy joven, Pedro Pablo Atusparia mostraba habilidades de liderazgo entre los campesinos. Fue delegado, auxiliar y elegido también alcalde pedáneo. Lideró muchas protestas contra ciertos abusos que ya surgían en contra de los campesinos. Que la contribución de Ancash a la guerra con Chile ha sido inmensa, aparte de dinero, víveres, armas que se han llevado de acá. Casi 5.000 ancashinos han ido a la guerra. Y de esos 5.000, pues el 90% eran campesinos. Luego de la guerra quedó en la más completa miseria. A un campesino que está así totalmente postrado, que venga un prefecto a pedirle 2 soles de plata para abrir la Corte Superior de Justicia de Ancash, era ya un insulto a la situación en que estaba, ¿no? Este fue el motivo para que Atusparia emprendiera una rebelión en contra del gobierno, buscando reivindicar las políticas hacia los campesinos, lo que le costó incluso flagelaciones, torturas y el corte de su trenza, considerada la peor ofensa de aquellos años. Y cuando la comunidad campesina se entera de eso, produce una reacción muy fuerte. Ese es el inicio de la revolución. Este hecho hizo que miles de campesinos, provistos de machetes, hondas y piedras, bajaran a Huaraz a rescatar a Atusparia, tomando la ciudad. Aquí entra a tallar la participación de Pedro Cochachin, conocido como Uchcu Pedro. La rebelión se dio el 3 de marzo de 1885 y duró varios meses. Se dieron varios enfrentamientos hasta que un ejército del gobierno logró derrocarlos y Atusparia fue tomado prisionero. Andrés Avelino Cáceres, que asumía la presidencia de la República aquel año, lo convocó a Palacio para escuchar al líder huaracino. Entendió el abuso hacia los campesinos y liberó a Atusparia, quien retornó a Huaraz. En Lima obtuvo un gran reconocimiento, llamándolo incluso Apu Inca, lo que generó ciertos celos en algunos huaracinos. Sobre la muerte de Pedro Pablo Atusparia se tejen muchas versiones. Sin embargo, la que más evidencias tiene es la que cuenta que producto de una enfermedad, lamentablemente muy joven, Pedro Pablo Atusparia falleció en el centro poblado de Marián. El 25 de agosto de 1887, a los 47 años de edad, fallece Pedro Pablo Atusparia y es enterrado en el cementerio de Belén. Es el único caso de la historia en que un indio es velado en el templo de la catedral y motivó una gran tristeza social, con un acompañamiento multitudinario. He visto el periódico del día siguiente, del día 26 de agosto, dice, ¿no? Un entierro multitudinario, no había un campo en el cementerio que era tan grande, porque todo ahora se volcó dando las gracias a una persona que fue realmente fiel a sus ideas, una persona que dio un gran ejemplo de voluntad y lucha. Un líder por naturaleza, con gran reconocimiento nacional, ha merecido una estatua en pleno centro de la ciudad de Huaraz, por ser conocido también como el Amauta Atusparia. Una institución educativa lleva su nombre. En varias ocasiones se cambió el nombre de este colegio, sin embargo, en los años 80 decidió llamarse Pedro Pablo Atusparia, en homenaje al líder campesino. Atusparia debe significar una reflexión por nuestra historia huaracina, el compromiso social y un ejemplo de liderazgo político y social sustentado en el respeto, dignidad y honestidad. Es un ejemplo para nosotros. Si estuviera vivo Atusparia, yo siempre he hecho esa pregunta, si estuviera vivo hoy día, ¿qué estaría haciendo Atusparia? ¿Estaría coludido con la corrupción? ¿Estaría de acuerdo con lo que hacen el gobierno regional, en los gobiernos municipales? ¿O estaría encabezando la revuelta, la protesta, pidiendo justicia y un mundo mejor para los huaracinos? Es una pregunta que debemos responder a todos nosotros. Thank you.